Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a mirar cómo representar un campo vectorial de una manera básica, ¿sí? Mirar qué es un campo vectorial, ¿sí? Entonces, pues, un campo vectorial es un conjunto de vectores, ¿sí? Que está representado, ¿sí? Que puede seguir una especie de trayectoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas trayectorias se pueden medir mediante una ecuación, ¿sí? Entonces, en ejemplos en la vida real, por ejemplo, el flujo de fluidos en un tubo, ¿sí? El campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitacional de la Tierra, ¿sí? Todo esto son campos vectoriales, ¿sí? Son un conjunto de vectores que tienen una especie, pues, de trayectoria, ¿sí? Se pueden dibujar en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo una especie el XY acá, ¿sí? Yo podría dibujar a manera de ejemplo, digamos, la trayectoria de ciertos vectores, ¿no? Entonces, supongamos que estos vectores tienen esta trayectoria. Entonces, de esta manera, este vector, pues, en cierto sentido, este campo vectorial, digamos que tiene una trayectoria circular, ¿no? Por decirlo así. Y podría representar dos ecuaciones diferentes, ¿sí? Entonces, digamos, esto así y está acá. Entonces, así infinitamente, digamos como un huracán, por decirlo así, o como cuando abren ustedes la llave y ese círculo forma, digamos, un campo vectorial de vectores. Entonces, este campo vectorial tiene una ecuación que yo la puedo escribir de la siguiente manera, ¿sí? Como m en i más n en j, ¿sí? O sea, el campo vectorial tiene una componente en m y tiene una componente en n, ¿sí? Entonces se hace, pues, de esa manera. Esa componente en m es una función y n es otra función, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Pero esa función es la del campo vectorial, pero también podemos tener otra función, ¿sí? Que es la función, por ejemplo, esta que estoy tratando de subrayar, que sería el círculo, en este caso, ¿no? De este campo vectorial, ¿sí? Los círculos concéntricos en este caso que pues pasan por los vectores, ¿no? Entonces esta trayectoria vectorial está formada por círculos. Entonces esta en rojo tiene otra representación, ¿sí? Tiene otra función, ¿sí? Una función phi, por decirlo así. Entonces una función phi que va a estar igual por f de x, y, perdón, una función phi x, y, ¿sí? O sea, son dos funciones diferentes. La una es la del campo vectorial, o sea, la de todo el conjunto de vectores, ¿sí? Todo el conjunto de vectores como tal tiene una fórmula de campo vectorial. Y la otra, la de phi, es como la de la trayectoria, ¿sí? Porque pueden haber trayectorias, por decirlo así, de vectores. Y esas trayectorias pues representan ese tipo de función. Entonces, acá es donde viene el concepto de conservativo. Si el campo vectorial tiene, digamos, una simetría o sigue un patrón de una función, ¿sí? De esta función es un campo conservativo, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar cómo probar si es campo conservativo. Si no es conservativo, quiere decir pues que los vectores en cierta medida pues no tienen, digamos, un orden, como que no se conservan, por decirlo así. Entonces esos vectores, como van hacia, no tienen una función propia que los defina. Definen la función de campo vectorial, pero no hay como, digamos, una trayectoria, por decirlo así, una manera que se represente ese vector, ¿sí? Entonces es dos funciones, la de campo vectorial y la de función que representa, ¿sí? Esta señora, pues, trayectoria, ¿no? Listo.
Entonces, sabiendo eso, vamos a aprender a dibujar un campo vectorial. Entonces, voy a poner un ejemplo. Entonces, digamos que yo tengo f de x, y es igual a y en y más x en j, ¿sí? Entonces, ahí no tiene nada que ver que la y tiene que ir x y la j tiene que ir y, no. Simplemente fue una función que me inventé. Entonces, la y va en la x, en este caso en la y la x va en la j, ¿sí? Y ahora voy a darle puntos. Tengo que aprender a darle puntos. ¿Cuáles puntos les doy? Yo le doy pues los puntos más convenientes, ¿sí? Entonces, va a haber un punto 0,1, va a haber otro punto 1,0, otro punto sería 0 menos 1 y otro punto sería menos 1,0, ¿sí? Listo, entonces yo esos puntos lo que voy a hacer es reemplazarlos en la función de acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo a reemplazarlos? Entonces yo para empezar a reemplazarlo, pues esto es la x y esto es la y, ¿sí? Entonces, el punto 0,1, entonces ¿cuánto me va a dar? Entonces, el punto 0,1 me va a dar simplemente, si lo reemplazo, entonces me quedaría 0 en la x y 1 en la y, entonces me quedaría en y, ¿sí? Porque meto el 0 en la x y el 1 en la y. Entonces el 0 por j pues me da 0 y el otro pues me quedaría 1 por i, pues me da i, ¿sí ven? Entonces es por eso. Si meto el otro, entonces sería 1 en la x y 0 en la y, ¿sí? O sea, acá meto el 0 y acá meto el 1, ¿sí? Entonces simplemente me quedaría, eh, este me quedaría, meto el 1 en la x, entonces me quedaría j, ¿sí? Porque este pues valdría 0, ¿no? Listo, ahora voy a meter el otro punto, entonces 0 en la x, entonces como es 0 en la x, este se va y me quedaría y menos i acá, ¿sí? Y en el otro, pues simplemente me quedaría meter el i, bueno, menos i, y el otro me quedaría meter la x, el menos 1, entonces me quedaría menos j, ¿sí? Porque pues la y vale 0, ¿no? Entonces si meto el 0 acá, entonces eso se cancela, ¿sí? Listo. Ahora vamos a tratar de dibujar este campo vectorial, ¿sí? Vamos a tratar de dibujar el campo vectorial un poquito. Entonces hagamos que esto vale 1, esto vale menos 1, 1, menos 1, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con otro colorcito por acá. Entonces, el primer punto está en 0,1, muevo 0 en la x y 1 en la y, o sea, sería acá, ¿sí? Y me dice que el vector está en y, entonces debo mover una unidad en y, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde sería? Entonces sería una unidad hacia allá, ¿sí? En y, ¿sí? O sea, me paro primero en el punto, en este punto, y después dibujo el vector. Ahora, el punto 1, 0, muevo, o sea, el segundo, muevo 1 en la x y 0 en la y, entonces sería acá. 1 en la x, 0 en la y. ¿Sí? Y el vector j, ¿para dónde sería? Entonces el vector j es hacia arriba, entonces va hacia arriba, ¿sí? Listo, entonces ya tengo esto. Ahora, el punto 0, menos 1, entonces muevo 0 en la x y menos 1 en la y, entonces sería acá, ¿cierto? Y el vector me dice que es menos i, o sea, este. Entonces sería hacia la izquierda, ¿sí? Listo. Y ahora el último vector me dice que el punto está en menos 1 en la x y 0, o sea, acá, ¿sí? Y menos j, entonces este señor iría hacia acá, hacia abajo, ¿sí? Entonces me quedaría de cierta manera en este sentido, ¿cierto? Y si es un campo conservativo, digamos que sería, en cierto sentido, conservaría su, su manera de dibujarse, por decirlo así, ¿no? Entonces, digamos que sería como algo así.
Incluso si yo le doy puntos por acá, debería dar algo como esto, ¿sí? Si yo le doy puntos. Pero entonces tenemos que mirar si es conservativo o no, como para que tenga, digamos, una misma estructura. Entonces yo como miro si ese campo es conservativo o no. O sea, que se siga, digamos, tenga la misma simetría, por decirlo así. Entonces, para yo saber si el campo es conservativo, yo lo que tengo que hacer, bueno, anotemos la función de nuevo, x, y es igual a y en i más x en j. Entonces, a esto lo voy a llamar m, y a esto lo voy a llamar n, ¿sí? Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces tengo que derivar parcialmente las dos. Entonces la m, la derivada parcial de esta señora con respecto a y, pues sería 1, ¿sí o no? Entonces la derivada parcial con respecto a y de esa señora sería 1, porque la derivada de y pues es 1. Y la derivada parcial de n con respecto a x, o sea de esta, ¿sí? Entonces, con respecto a x, entonces la derivada de x, pues es 1, ¿sí? Entonces, este señor, como se ve, acá es conservativo, ¿sí? Es conservativo porque, pues, las dos derivadas son iguales. Entonces, ustedes lo que hacen para probar si un campo es conservativo es coger las dos componentes, las dos funciones que están en la componente i, en la componente tj, hacer las operaciones indicadas, la derivada parcial de m con respecto a y, la derivada parcial con respecto a n, con respecto a x, y si da números iguales, sean 0, 1, 2 o sean funciones, si son iguales, es un campo conservativo, ¿sí? Listo, entonces espero me hayan entendido y nos vemos en un próximo video. Chao.